saludo cordial. Mi nombre es Enrique Mendoza y en esta emisión les hablaremos acerca de los sofismas, los silogismos, las diferencias entre el derecho natural y el derecho positivo, así también como la ponderación de Robert Alexis. Los silogismos pueden ser definidos como un razonamiento deductivo, en el que se desarrollan dos premisas, una mayor y una menor, para de esta manera llegar a una conclusión. Sirven para organizar y categorizar ideas y mediante esto llegar a una conclusión lógica. Mientras que los sofismas o falacias son el uso errado de la lógica. Se usan premisas equívocas y en consecuencia se llegan a conclusiones no válidas. En ocasiones esto se hace con el fin de persuadir a otras personas para lograr algún objetivo y en otras ocasiones sin intención alguna o por ignorancia. Ejemplo de silogismo. El femicidio se puede establecer acorde al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal que la persona que, como resultado de acciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo, y será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En este caso, nos remontamos a Juan, el que maltrataba a su esposa todos los días, y ella no podía hacer nada, puesto que dependía completamente de él. Por lo tanto, Juan deberá de ser sancionado por femicidio, al haber matado a su mujer. Para llegar a estas conclusiones se usan tres elementos. El elemento exegético, que se lo puede definir como gramaticalmente o literalmente lo que define una idea. El elemento teleológico, que sería la forma en la que se interpreta un criterio, y finalmente el elemento hermenéutico, el cual sería el uso de los elementos anteriormente mencionados para establecer una idea nueva. El derecho natural o justnaturalismo nace en Grecia y es un conjunto de normas las cuales tienen un origen divino y de allí parten las ramificaciones como el derecho positivo. Este persigue la justicia en base de conductas íntimamente ligadas a la naturalidad de la persona. Se fundamenta en principios inmutables de un paradigma sociohumano como son el derecho a la vida, a la integridad física y moral. Este a su vez se clasifica de dos maneras, en teológico y laico. Al hablar de teológico se menciona que la naturaleza del hombre se basa en un comportamiento otorgado por Dios, es decir, que es por voluntad divina. Por otro lado, al referirnos al laico, se manifiesta fundamentándose en la racionalidad y se deja de lado a todo ser divino, siendo que se deriva de la naturaleza humana y se basa en la propia voluntad y bondad del individuo. El derecho natural no niega la existencia del positivismo, pero sí lo establece como una herramienta para adquirir derechos naturales. Se podría conceptualizar al justnaturalismo como el estudio de lo metafísico, el estado de la bondad, las cuestiones éticas y morales. Por otro lado, al justpositivismo se lo podría definir de manera general como el elemento empírico, aquello que es perceptible a través de los sentidos. Se separa de la moral y de la ética para dar paso a la eficacia de las normas. La ponderación de Robert Alexis. En la ponderación de Robert Alexis se contraponen dos derechos, los cuales, mediante fundamentos, se puede conocer el peso que tiene cada uno. Pero para poder determinar esto, es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos, como son el peso concreto, es decir, el grado de afectación que se da en el presente y de manera inmediata en caso de que se vulnere el derecho. El peso abstracto, que se lo puede denominar como PA, el cual es la importancia del principio con base al enunciado normativo, es decir, qué tan grave es atentar contra esta norma. Y finalmente, el peso empírico, el cual se lo define como la afectación a futuro que provocaría la vulneración de este derecho. La fórmula para realizar este cálculo es la siguiente. Tomamos un derecho y multiplicamos su peso concreto, su peso absoluto y su peso empírico. Y lo mismo hacemos con el otro derecho, su peso concreto, su peso absoluto y su peso empírico.
y es aquí donde se obtiene el resultado para luego dividirlos. Una vez conocida la fórmula, ¿cuáles son los valores que podemos asignar? Pues en la tabla se nos manifiesta cada uno de los pesos. El peso concreto, que varía de alto a bajo con un máximo de 4 y un bajo de 1. El peso abstracto, que varía de intenso a bajo con un máximo de 4 y un mínimo de 1. Finalmente, el peso empírico, el cual su valor varía de seguro, plausible y bajo, de 1, 0.5 y 0.25 respectivamente. Debemos realizar la operación fundamentando en cada apartado y al finalizar el resultado de esto se le llama jurimetría y nos dará la denominación de cada derecho, siendo el que tenga mayor denominación el primordial. Un ejemplo para comprender de mejor manera la ponderación de Robert Alexis será contraponiendo los derechos al libre tránsito y el derecho a la seguridad, tomando como ejemplo un caso hipotético. Las bandas criminales en el Ecuador han tomado el control completo de las ciudades, por lo que el gobierno busca una forma de mitigar la situación, restringiendo el libre tránsito de todas las personas, dado que no pueden controlar ni garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tomando esto como base sería el cálculo del peso empírico del derecho al libre tránsito. Al hablar del peso concreto, en el presente, ¿cómo afectaría el derecho? En primera instancia, se pensará que no afecta de gran manera. Sin embargo, tomando en cuenta el contexto económico y social del país, muchos negocios cerrarán. Las personas perderán sus empleos y su remuneración, así como que no tendrán el dinero para subsistir. Al referirnos al peso absoluto, se vulneraría derechos internacionales, como el artículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos y el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, ya que en ambos se manifiesta la libertad de tránsito. Finalmente, al hablar del peso empírico, su afectación sería catastrófica, puesto que al restringir este derecho, la economía del país se quebraría, tanto como la estabilidad de los ciudadanos. El derecho a la seguridad. Al hablar del peso concreto de este derecho, en primera instancia no se provocaría un daño fundamentalmente grave, ya que el crimen ya está presente y no aumentaría de manera inmediata. Al hablar del peso absoluto, las afectaciones normativas serían de igual manera catastróficas, ya que se estaría vulnerando tratados internacionales y constitucionales que garantizan la seguridad y la vida digna. Precisamente el artículo 3, numeral 8 de la Constitución, que manifiesta que el Estado deberá garantizar la seguridad integral de las personas. Al hablar del peso empírico, su afectación en el futuro sería de igual manera en una inmensa proporción, ya que al no existir regulaciones de seguridad, las personas terminarían a merced del crimen. Una vez realizado el procedimiento, se puede verificar cuál es el derecho que tiene más peso sobre el otro. Acorde al procedimiento realizado, el derecho a la libre circulación posee más peso que el derecho a la seguridad.